De Mario Delgado, cambiémosle de grabación. Hoy inicia el debate en el Congreso mexicano de la Guardia Nacional, ya que hablamos de seguridad. Vamos a ver las declaraciones, vamos a escuchar también las declaraciones de Mario Delgado. Yo tengo el documento que me filtraron, la ficha técnica sobre este debate en la Cámara de Diputados sobre la Guardia Nacional. Le voy a dar mis puntos de vista sobre todo lo que me preocupa de lo que se está proponiendo, ¿no? Vamos a ver y escuchar primero a Mario Delgado de Morena, el coordinador de los diputados de Morena en la Cámara Baja y el presidente de la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política. A todos. Gracias. La Guardia Nacional ya empiezan, entiendo, esta semana. Sí, mañana arrancamos las audiencias públicas en la Cámara de Diputados junto con el Senado de la República. Vamos a recibir a los gobernadores mañana para escuchar su punto de vista. ¿Qué opinan de la Guardia Nacional? ¿Cómo creen que puede funcionar mejor? El martes recibimos a presidentes municipales, a las asociaciones, hay varias que agrupan a los presidentes municipales y también de ciudades muy importantes vienen los presidentes municipales. El jueves vamos con organizaciones no gubernamentales, con académicos, con colectivos que vamos a escucharlos también. El viernes vamos a escuchar a las autoridades federales y el sábado también con más organismos de la sociedad civil y preparando el dictamen que tendrá que ser discutido el próximo 16 y 17 de enero. Estas audiencias públicas nos van a proveer de elementos muy importantes para terminar de afinar lo que va a ser la Guardia Nacional, que les adelanto, pues va a ser una institución que se está diseñando desde la Constitución, que sea absolutamente civil, que el mando esté en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Va a ser una institución policial, para que no quede ninguna duda. Tendrá como elementos fundamentales en su preparación el respeto a los derechos humanos. Se condicionará su funcionamiento hasta que se tenga la ley de la Guardia Nacional, donde se definirán todos los detalles de organización, su actuación y demás. Y además se condicionará su actuación a que se apruebe también una ley para regular el uso de la fuerza, que es inédito en nuestro país, pero que eso va a ofrecer más garantías para la eficacia en su actuación, pero también para el respeto a los derechos humanos. Pero no lleva ya prejuzgado, ¿qué caso tiene escuchar a todos? Si ya ustedes están, él va porque va la Guardia Nacional. No, va porque va, pero tiene que ver mucho en qué términos va. Es importante saber y definir los detalles en qué términos va la Guardia Nacional. Me parece que todo el mundo está convencido de que necesitamos una Guardia Nacional. Necesitamos una policía nacional del tamaño y con la preparación que tenga la posibilidad de enfrentar la delincuencia que estamos viviendo actualmente en nuestro país, que es el principal problema número uno. Ahí no podemos esperar. En esta materia, para aquellos que nos piden más tiempo, el tiempo no se cuenta en horas, minutos y segundos. Y cada hora que pasa, cada día que pasa, sin que tengamos la posibilidad de tener una institución para combatir la delincuencia, pues se cuenta en muertos, desapariciones y extorsiones. Entonces tenemos que actuar a la brevedad, tenemos que asumir nuestra responsabilidad como legislativo y darle a nuestro país la guardia que se necesita para que el presidente pueda encabezar este esfuerzo de pacificación del país. ¿El presupuesto con el que contaría la Guardia Nacional? La Guardia, acuérdate que se arranca con la parte de la Policía Militar, parte de la Policía Naval y la Policía Federal. Entonces, una vez que se apruebe, tendrá que haber la readecuación presupuestal a partir de la Secretaría de la Defensa, Secretaría de la Marina y la propia Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública, que ya también tendrá su presupuesto. Diputado, ¿qué organismos no gubernamentales estarán reuniéndose con ustedes? Híjole, prácticamente todos los que han estado en esta materia, en esta discusión que lleva varios años, están cordialmente invitados. ¿Cómo le van a quitar ese olor a militarizada? Pues nada más tienen que revisar bien el dictamen. Estamos creando una institución policial civil. Gracias. Mario Delgado, y creo que se resbala al decir todos los mexicanos están convencidos sobre la Guardia Nacional. Pues no sí, todo mundo, incluso todo mundo. Pero hay que darle algo por su lado.
sí es cierto eso, Toño, de que urge definir qué chingados vamos a hacer. Sobre todo por los despedazados de Veracruz que estamos reportando, sobre estas balaceras que hemos estado mencionando también en Sinaloa, sobre las balaceras en Tamaulipas. También aquí no está de dame más tiempo. Ahí sí le doy el punto a Mario Delgado, que dice, no estamos hablando de minutos, horas y minutos. Estamos hablando de muertos. No, y sabes que hay que pensarlo de esta forma tal vez, ¿no? Y a lo mejor va a ser una comparación también odiosa, pero imagínese usted que compra una casa, ¿no? O que le dan una casa. Y llega a esa casa y está repleta de basura por todas partes, hay también heces fecales por todas partes, hay orines, va al sótano y se encuentra una serie de cadáveres, está verdaderamente en un estado terrible. Bueno, pues así está México, ¿no? Y arreglar todo esto en tan poco tiempo va a ser muy, 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 muy difícil, verdaderamente. Es arreglar, vamos, el relajo que nos dejaron los priistas y los panistas va a ser pues una tarea maratónica, titánica. Toño, ahora dice Mario Delgado que va a ser una guardia civil. Absolutamente civil o algo por el estilo dijo, ¿no? Dijo que es policial, ¿no? Pero que va a ser civil. Y es que el concepto de policía es eso, ¿no? La policía es una fuerza civil siempre. Y esta no va a ser una policía, o sea, son las 3 etapas. Lo tengo porque tengo el documento. Me lo mandaron y muchas gracias a mis contactos que me mandaron este documento. Dice, por ejemplo, de las cosas que me preocupan. Los delitos cometidos por elementos de la Guardia Nacional en ejercicio de labores de seguridad pública serán juzgados en el fuero civil, pero sus faltas contra la disciplina militar serán juzgadas en el fuero militar. Ayúdame a entender. No, sí, eso... O sea, ¿es civil o no? Es que ese es el punto, ¿no? Acuérdate, Vicente, que ya hablaron de esto. O sea, no es civil. Yo te lo voy a definir de una vez porque no es civil. Está en 3 etapas. La primera etapa compuesta por policías militares y policías navales. Segunda etapa compuesta por soldados y marinos. Tercera etapa compuesta por civiles. Entonces, no es civil. Vamos a ser muy honestos. La Guardia Nacional no es civil. Y ahora lo que se refiere a esta parte, este proyecto, de que los delitos que se cometan como guardias nacionales se juzgarán en el fuero civil, mientras que los que se cometan como guardias nacionales, pero dentro de la agrupación, se juzgarán por el fuero militar, pues también lo develan, ¿no? Eso es una realidad, ¿no? O sea, develan lo que está pasando, no es una guardia civil. Te leo la ficha técnica y me vas interrumpiendo si quieres opinar, Toño. Dice, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. Los que proponen diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Morena de la legislatura número 64. Fecha de presentación desde el 20 de noviembre del 2018. El trámite legislativo fue turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales y esta es la síntesis que me envían. Se modifica la naturaleza jurídica de la Guardia Nacional a fin de constituirla como una corporación con competencia en labores de seguridad pública. En virtud de dicha modificación, se eliminan las facultades del Senado y la Comisión Permanente para autorizar al presidente de la República a disponer de ella. Se señala que tendrá disciplina militar y contará también con profesionalización policial. Se le otorgan a la Guardia Nacional facultades en investigación de delitos como policía ministerial bajo conducción jurídica del Ministerio Público. El Ministerio Público ya no tendrá mando, sino únicamente conducción jurídica de las policías y ahora de la Guardia Nacional. Se adscribe a la Guardia Nacional dentro de la Administración Pública Centralizada, Administrativa, Planeación, Programación, Ejecución de Funciones y de la Secretaría de la Defensa Nacional en la parte operativa y régimen disciplinario. No, déjame ahí interrumpo rápido. Exactamente, esto parece como un borrador de lo que fue la PFP de Fox, ¿no? A la que le agregan que, bueno, los ministerios públicos dependerán de la Guardia Nacional, pero solamente como, los que implementen la ley, ¿no? La Guardia Nacional podrá detener y presentar ante un ministerio público, en todo caso, algún detenido. Por ejemplo, presentar en un juzgado penal, ¿no? Eso es de lo que va por ahí. La otra parte, pues, es evidente, ¿no? Comienza siendo operada por las Fuerzas Armadas.
Dice algo más. Te decía, los delitos cometidos por elementos de la Guardia Nacional en ejercicio de labores de seguridad pública serán juzgados en el fuero civil, pero sus faltas contra la disciplina militar serán juzgadas en el fuero militar. Se elimina la facultad del Senado y durante los recesos de la Comisión Permanente para autorizar al Ejecutivo, o sea, al presidente, a disponer de la Guardia Nacional. Dime. Eso es lo que no me queda claro. El hecho de que se elimine esta facultad del Senado a tener que autorizar o no al presidente significa que ahora el presidente, sin necesidad de petición, sin necesidad de solicitárselo al Senado, podrá disponer abiertamente de la Guardia Nacional. Sí. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Sí, yo también más o menos, pero no me quedaba muy claro. Se otorga a ambas cámaras del Congreso la facultad de disolver a la Guardia Nacional mediante el voto de 2/3 partes de los miembros presentes, salvaguardando los derechos laborales de los integrantes. El presidente del Ejecutivo Federal presentará un informe anual al Senado sobre el funcionamiento y actividades de la Guardia Nacional. Se otorgan a nivel constitucional una facultad expresa al Ejecutivo Federal para reglamentar a las corporaciones de seguridad privada autorizadas por la Federación, lo que implicaría que podrán ser utilizadas como auxiliares en materia de seguridad pública. Se establece la base constitucional para que el Ejecutivo cuente con un sistema central de administración de información en materia de seguridad, alimentada por la información que generen todas las instituciones de seguridad. Las relaciones laborales de la Guardia Nacional con su personal se regirán por sus propias leyes, al igual que sucede con el Ejército, Fuerza Aérea y Armada. Otra de las cosas que me pareció importante señalar es: se establece la base para la desaparición gradual de la Policía Federal y la transferencia de sus recursos materiales, humanos y financieros. También se exceptúa a policías militares y navales del cumplimiento del artículo 129 constitucional, que en esencia es el que señala que en tiempos de paz los militares deben estar en sus cuarteles y no pueden realizar más funciones que las relacionadas con la disciplina militar. Sí. Ello para que puedan participar en labores de seguridad pública al formar parte de la Guardia Nacional. Se concluye entonces que los policías navales y militares seguirán siendo miembros en activo de las Fuerzas Armadas, aun cuando se encuentren en las filas de la Guardia Nacional. Pues ahí queda claro. Entonces, sí es de alguna manera la militarización de la seguridad pública, porque leo nuevamente, Toño, y me das tu opinión, yo voy contigo, te doy la palabra. Se concluye entonces que los policías navales y militares seguirán siendo miembros en activo de las Fuerzas Armadas, aun cuando se encuentren en las filas de la Guardia Nacional. Lo estoy leyendo de la ficha técnica que van a debatir en el Congreso, ¿eh? Y a ver, ¿me puedes repetir si dice artículo 129 o 29 constitucional? 129 constitucional. Okay. Bueno, al menos no vinculan al 29, porque el 29 es el estado de excepción, que usted recordará que es en caso de grave perturbación a la paz pública, ¿no? En caso incluso de algún tipo de revolución, de guerra, de invasión por parte de un gobierno extranjero, de que exista guerra, por ejemplo, entre México y otro país, pues bueno, ese es el estado de excepción. Los militares pueden ocupar una casa, por ejemplo. Hay muchos derechos fundamentales pueden ser violados, por decirlo así, ¿no? O sea, no tendrían que ser respetados al 100%, pero bueno que se menciona solamente el 129, que con el 129 determina que tanto marinos como militares simplemente estén las botas en las calles, por decirlo así, ¿no? Simplemente no tienen que estar en los cuarteles, sino que pueden operar afuera de los cuarteles en tareas de seguridad. Pero pues es precisamente de lo que lo exceptuaría al militar de cumplir con ese 129 si forman parte de la Guardia Nacional. Lo que no me queda claro, Toño, y creo que estas son preguntas válidas, es crítica constructiva y es de lo que se tiene que debatir entre diputados y senadores con esto de la Guardia Nacional. Reitero, dice: los delitos cometidos por elementos de la Guardia Nacional en ejercicio de labores de seguridad pública serán juzgados en el fuero civil, pero sus faltas contra la disciplina militar serán juzgadas en el fuero militar. Primero. Y luego leo, porque esto me parece importante. Se concluye entonces que los policías navales y militares seguirán siendo miembros en activo de las Fuerzas Armadas, aun cuando se encuentren en las filas de la Guardia Nacional. ¿No hay una contradicción? O sea, si son miembros de las Fuerzas Armadas, ¿cómo es que los van a juzgar en el fuero civil?
Mira, no, a lo que se refiere esa parte, Vicente, es muy claro, ¿no? Si de pronto cometen algún delito ejerciendo su cargo como guardias nacionales, entonces serán juzgados por el fuero civil. Ahora, pero si siguen siendo miembros de las Fuerzas Armadas, miembros del Ejército, miembros de la Marina, ¿cómo un soldado, un marino va a ser juzgado en fuero civil? No, eso no está correcto. O sea, lo único lo que quiero explicar es que va a ser así. Solamente va a ser juzgado en el fuero militar en caso de que incurra en alguna falta dentro de los reglamentos militares y las leyes del ejército. Es decir, si de pronto directamente mata a un compañero, ahí sí sería en todo caso juzgado por el fuero militar. Si de pronto da información de las actividades de la Guardia Nacional a un grupo, por ejemplo, del crimen organizado, ahí tendría que ser en todo caso juzgado por el fuero militar. Si de pronto le falta el respeto a un alto mando del ejército, ¿no? Le da un golpe, usted vaya a saber, ahí sería juzgado por el fuero militar. Si de pronto tira la bandera, ¿no? Por ejemplo, la bandera de México, también sería juzgado por el fuero militar. Pero si en sus actividades mata a una persona o roba a una persona, a algún civil, o incurre en algún tipo en otro tipo de delitos con la gente en sus actividades, entonces sería juzgado por el fuero civil. Bueno, es un debate que no lo vamos a resolver aquí en Sin Censura, pero es nuestra responsabilidad informarles con honestidad, con transparencia, con imparcialidad, y yo solamente puedo esperar que se tome la mejor decisión y lo más rápido posible, porque en México urge serenar las cosas. No me pueden decir que en estos momentos México está serenado, está tranquilo, está calmado, cuando tenemos a 4 despedazados en Veracruz y cuando continúan los desplazamientos por violencia, las balaceras, en fin. Ojalá que se tome la decisión y pronto. Yo rápidamente quiero comentar que esta parte en la que el Senado no tiene que, el presidente de la República no tiene que solicitarle al Senado el uso de la Guardia Nacional, me hace pensar muchísimo en la Marcha de la Lealtad, cuando se dio un golpe de Estado al gobierno de Francisco I. Madero, lo recordarán perfectamente de nuestros libros de historia, en 1913, y que los cadetes del heroico Colegio Militar acompañaron a Madero en esta marcha desde el castillo de Chapultepec hacia Palacio Nacional durante la decena trágica, ¿no? Durante el golpe de Estado. A partir de ahí, el presidente de México se convirtió en el comandante máximo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Esa es la realidad. Pero pensando en los adversarios políticos tal vez que tenga Andrés Manuel López Obrador, en estas transformaciones constantes que está implementando, y pues toda la gente que tiene en su contra en estos momentos, creo que es interesante también pensar que tal vez por esto el presidente podrá disponer de la Guardia Nacional en cualquier momento. Es solamente un análisis, no significa que sea así, pero es interesante pensar en eso, ¿no? En algo que menciona López Obrador constantemente, que cita a Cicerón: aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y para cerrar el tema, Mr. Silverado 737 escribe: sinceramente yo no veo a un grupo de civiles ir a arrestar a un Nemesio Ceguera, a un Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, o a un Mayo Zambada, el líder del cártel de Sinaloa, con palabritas pidiéndole de favor que se deje esposar. Por favor, se requiere mano dura. Bueno, Mr. Silverado, yo, incluso con la Guardia Militar, yo no veo por dónde le entre en ese sentido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a ir por los grandes capos. Yo todavía no veo cómo, yo todavía no entiendo la estrategia, y creo que el enfoque que nos ha dicho Alfonso Durazo no es ese, de ir persiguiendo a capos como lo hizo Calderón o Peña Nieto. Hay otras cosas que analizar.